ver rápidamente lo que es corrección del factor de potencia, ir a temas concretos, no ahondar mucho, ver algunos ejemplos. Antes de empezar con corrección del factor de potencia, le quería mostrar una cuestión que quedó pendiente de lo que es arranque de motores. Encontré esta información en la clase del año pasado, me pareció importante compartirla. Este es un motor de 4 kilovatios. Esta es la hoja de datos de motores eh, que accionan bombas. Estas eran bombas para trasvase de salmuera en piletas. Y lo que les quería mostrar es esta curva de límite térmico, que este es exclusivo del motor, que aplica lo mismo para eh, un cable o cualquier elemento eléctrico, que está relacionado con lo que puede soportar en cuanto a temperatura sin dañar el aislante, que es lo que más sufre. Entonces, acá estamos viendo las características. Esta curva es en sobrecarga. Esto es ya con el rotor bloqueado, y este rotor bloqueado caliente. O sea, que es lo que hablábamos en la clase pasada de tener una inercia, alguna memoria térmica, que eso afecta directamente al funcionamiento de los dispositivos. Entonces, con esta información lo que hice es, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Estas curvas que están acá pertenecen a un relevo térmico y a un guardamotor, la parte de sobrecarga. Y esto que está en celeste es lo que corresponde a un guardamotor magnético, y solo la parte de cortocircuito. Y lo que está acá son puntos que yo puse en un programa, que son puntos conocidos de esta curva. Entonces, solo lo que les quería mostrar es que la curva del dispositivo tiene que estar por debajo de la curva del límite térmico del motor, y lo mismo aplica para cualquier elemento. Así que bueno, le quería comentar eso. Y también le estoy por compartir junto con el material una muy buena presentación, está en inglés, de ABB, donde hay un resumen de la 60947, que lo que hemos visto nosotros es la parte de la 4.1, y la 6.1 es la 6.1 y 6.2, corresponde a los dispositivos que tienen integrado todo. Con respecto a esos dispositivos, bueno, acá está un resumen de todo lo que vimos. Está en inglés, pero bueno, es muy parecido a todo lo que hemos visto. Esto es lo que compartí por el grupo de WhatsApp. Están todas las características, y esta curva, la curva de los diferentes dispositivos, las funciones, y bueno,
Esto hace referencia a la herramienta que hemos visto. Y por último, bueno, y lo que hacía referencia al final de la clase de lo que es lo que se hablaba como coordinación total. El término coordinación total es un término más que nada una denominación comercial, pero no está, como decía, no corresponde a ningún término especificado por norma. En algunos, en algunos cursos o en alguna bibliografía hacen referencia a la coordinación total y hacen referencia a esta norma, pero esta norma es para los equipos estos multifunción que tienen integrado todo. Entonces ahora les puedo compartir y hay unas categorías de empleo exclusivas para estos dispositivos, que ya las encontraré, pero bueno, están ahí en esta norma que le voy a compartir si ustedes quieren en algún momento ver, digamos, de qué se trata, no hay ningún problema, se los comparto. Bien. Perfecto. Bueno, con respecto a la clase de hoy, ahí ya pongo la presentación. Ustedes me avisan si se corre si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación o el programa directamente? Se ve el PowerPoint, la vista El de edición. programa. El programa. Bien. Sí, no sé por qué me pasa eso. Tienen que compartir toda la pantalla para que Sí, pueda hacer presentación. sí, sí, sí. Si no, lo que hacía un profesor era hacerle zoom y ocultar la barra de arriba del PowerPoint para que se vea más grande. Ah, bien, bien. Sí, no hay problema que compartan toda la pantalla. Ahí se ve bien la presentación. Sí, se ve Sí, perfecto. ahí sí. Bueno, estos son términos, como decía, vamos a ver rápidamente, son cuestiones que ya vienen viendo ustedes me imagino que se sigue enseñando en circuito 2, lo que es corrección de factor de potencia. Entonces, tenemos que una carga, una componente activa, la corriente, digamos, está en fase con la tensión de alimentación y está relacionada con el trabajo útil, la transformación de energía mecánica, lumínica y térmica. En cambio, la componente reactiva es perpendicular respecto a la tensión y su función es producir el flujo necesario para la conversión de potencia a través del campo eléctrico magnético. Ejemplo, un acoplamiento magnético del núcleo de transformador o entre hierro de un motor. Se define como factor de potencia el cociente entre la potencia activa y la aparente, y sin presencia de armónicos. Esto no lo vamos a mencionar en algún momento, abordaremos, no este año, pero la idea es que la clase de factor de potencia se extienda también para lo que es tema de armónicos.
Entonces, por el momento vamos a ver sin presencia del armónico, donde el factor de potencia es igual al coseno de phi. Entonces ahí tenemos el triángulo de potencia, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y el ángulo phi. Esto nos da para un lunes, pero bueno, ahí estamos viendo. Si bien energía desaprovechada, entre comillas, por lo que acabamos de ver, que en realidad es útil, nada más que el concepto es que el concepto general es que, bueno, no es deseada, pero bueno, ya vamos a ver, digamos, por qué. El motor bueno, el tipo de carga en general, vemos los motores de inducción con cómo varía el coseno de phi respecto a la carga. Lámpara incandescente, el coseno de phi es 1, fluorescente no compensada. Bueno, estos son equipos, no están los LED, que los LED va a depender básicamente de la electrónica asociada. Tenemos acá, básicamente, esto está también en un apunte de un cuadro técnico de ABB que también les voy a pasar. Básicamente, lo que tenemos acá como flujo de energía, tenemos la potencia activa y la potencia reactiva, que, digamos, sin capacitor sería proporcionada completamente, todo esto proporcionado completamente por la red, pero después de compensar, la energía, parte de la energía reactiva que necesita el motor es proporcionada por el capacitor. Entonces lo que ve la red ahora es P, que sigue siendo la misma, Q2 y S2. Y esto que está acá es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver un ejemplo rápido, un ejemplo numérico para ver cómo nos sirve esta fórmula para encontrar digamos, la potencia reactiva del capacitor. Ventajas técnicas de la corrección del factor de potencia, uso optimizado de las máquinas eléctricas. Entonces, acá estamos viendo un transformador de menor potencia, pero con un coseno de phi alto, puede entregar mayor potencia que un transformador con mayor potencia de placa, pero entregando la energía con un factor de potencia bajo. Lo mismo pasa con las líneas eléctricas. Ahí estamos viendo que tenemos, para transmitir la misma potencia, no es lo mismo una corriente con un factor de potencia bajo que con un factor de potencia alto. Entonces, acá hay dos lecturas, una a la misma sección, con el mismo cable puedo transportar, digamos, más corriente, o si se fijan, puedo llegar a bajar puedo llegar a bajar. Fíjense que para esta corriente, para estas condiciones, necesito un cable de 120, y para estas condiciones con un cable de 70 es suficiente. Entonces puedo reducir notablemente la sección de cobre, mejorando el factor de potencia. Esto
esto es otra ventaja, la reducción de las pérdidas en los conductores. Es básicamente llegamos a una conclusión, la reducción de las pérdidas en función de las pérdidas antes de la corrección, y está en función de la relación entre los cosenos de phi. Y la reducción de la caída de tensión también digamos, se ve como una ventaja. También disminuye la caída de tensión. Acá se ve gráficamente cómo podemos llegar de un punto a otro, corrigiendo ahí se compara, digamos, el delta B, mejorando el factor de potencia. Ventaja económica, evitar recargo por bajo factor de potencia y reducir la potencia generada en sistemas aislados. Con respecto a este punto, esto es un comentario particular en cuanto a lo que me toca vivir como experiencia en sistemas aislados. Los factores se puede llegar a demostrar que en la generación aislada, digamos, el ahorro o las ventajas en cuanto a reducción, digamos, del cobre, de pasar de un factor de potencia entre 0,8 y 0,9 no es significativo. Eso se puede llegar a demostrar. ¿A qué es lo que voy? Ustedes rara vez van a ver, si ustedes tienen digamos, la oportunidad de ver algún proyecto minero con reducción con generación propia, eh, eh, es poco probable que vean la corrección del factor de potencia. Las máquinas trabajan normalmente con factor de potencia bajo, en 0,8. Entonces, es algo común. Sorprende al principio, pero bueno, es algo algo que normalmente se estila en proyectos mineros, digamos. Ahí ya no, la corrección del factor de potencia en sistemas de generación aislada no es algo habitual, siempre y cuando se trabaja con generadores que trabajen al menos en 0, de 0,8 para arriba. Si hay alguna carga que puede llegar a trabajar con un valor mayor, bueno, se corregirá esa carga en particular. Se los comento porque me ha tocado en un proyecto minero de 10 megas instalado, directamente ninguna sala eléctrica se puso corrección del factor de potencia, y no hubo, haciendo números, el ahorro que se tenía no era significante, digamos, el ahorro en combustible, para poder generar esa potencia reactiva extra, no era significante. ¿Me esperan un segundito, por favor? Ya estoy con usted. Sí, sí. Sí, claro.
Bien, así que la principal ventaja, una de las principales ventajas de evitar recargo cuando se tiene, cuando la alimentación está dada de la distribuidora. Ingeniero, Sí, ¿habrá sido por la cantidad de generación? O sea, en realidad por la demanda, que no convenía corregir. no convenía, o sea, la corrección, el equipo de corrección automática es un equipo, es un equipo, digamos, caro. Y lo que se veía, digamos, por ejemplo, los convertidores, los variadores de frecuencia tenían un factor de potencia alto, por encima del 0,95. Las principales cargas, digamos, tenían un factor de potencia alto, por arriba de 0,85. Y a la conclusión que se llegó, perdón, es que el ahorro que se tenía, o sea, si se consideraba cuánto costaba un banco de capacitores, mantener el banco de capacitores y con lo que implica tener un banco de capacitores en una red, se puso en la balanza y el costo que se tenía, digamos, por mejorar el factor de potencia, esto hablando entre 0,8 y 0,9, no tenía incidencia, no me disminuía la sesión de cobre en los alimentadores, ni representaba un gasto, un ahorro significativo en lo que es combustible. Entonces, Mire, en ese caso particular, yo venía con la concepción, digamos, uno tiene, ya desde la facultad sabe que tiene que sí o sí corregir el factor de potencia, pero bueno, venía esta directiva, venía de un consultor de Perú, ellos tienen allá mucha generación aislada y bueno, tienen mucha experiencia en la operación del sistema eléctrico de potencia y bueno, tiró esa idea, hicimos los números y la verdad que llegamos a la misma conclusión. de por Eso sí no tenían equipos con bajo factor de potencia, no menos de no, 0,8, claro, por no, eso. no, no. Eso era un punto en particular, digamos, que todos los motores, ninguno estaba por debajo de 0,85. También tiene que ser algo a considerar. No había ningún equipo Claro, por debajo y había muchos equipos, los más grandes, por encima de 0,9 porque tenían variadores de frecuencia y estaban, por la naturaleza de los variadores de frecuencia, estaban corregidos. claro, claro. Así que bueno. Los tipos de equipos para mejorar el factor de potencia, tenemos los alternadores sincrónicos, que eso, para los que ven centrales o sistema eléctrico de potencia, son equipos que pueden llegar a encontrar una máquina sincrónica, puede tanto trabajar en los 4 cuadrantes, digamos, puede llegar a generar como consumir, digamos, energía reactiva, entonces se puede usar como un elemento más de un sistema eléctrico de potencia. Compensador sincrónico trabajando como motor, una máquina sincrónica trabajando como motor. Estos son equivalentes, digamos, los dos primeros. Compensadores estáticos, eso no lo vamos a ver estos son elementos, digamos, son ya de electrónica de potencia, que no lo vamos a ver en detalle. Y batería de capacitores estáticos, conexión fija o automática. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy.
Los tipos de corrección, esto seguro ya lo han visto, puede ser individual o distribuida, o sea que corrijo cada elemento, puedo corregir por grupo, centralizada, mixta, y bueno, y esta es la automática. De individual, con la corrección individual, cuento con una batería de capacitores dimensionada directamente, conectada, debidamente dimensionada, conectada directamente a las terminales del dispositivo que necesita la potencia reactiva. El capacitor de la carga pueden beneficiarse de las mismas protecciones contra sobrecorriente y se insertan o desconectan a la vez. Se recomienda en grandes motores, eso sí es común en grandes motores, sobre todo cuando básicamente se compensa para trabajar en vacío. Se compensan transformadores de potencia también, tanto en vacío como en plena carga. Optimiza la instalación eléctrica, descarga el centro de transformación y hay poca corriente reactiva circulando por las líneas. ¿Por qué? Porque directamente el reactivo es digamos, inyectado en la carga y ya no es necesario que desde el comienzo del punto de la red al consumidor circule la corriente reactiva. O sea, estamos viendo corrección individual, diferentes tipos de esquema. Esto es el que veíamos, que pueden llegar a compartir la protección. Acá no solo estoy protegiendo no estoy protegiendo solamente al motor, pero bueno, de alguna manera también tengo que llegar a proteger el capacitor. Y acá es totalmente independiente con su interruptor automático. Corrección centralizada, en el punto de acometida tengo un solo banco de capacitores y ahí, como estamos viendo, la corriente reactiva circula por todas las líneas. Nada más que, fíjense, la corriente reactiva circula por todas las líneas, pero no proviene de la red, sino de este banco de capacitores. La centralizada, la batería de capacitores está en la barra del tablero de distribución. Presenta la misma ventaja que la compensación individual, pero la corriente reactiva circula por la instalación desde el tablero de distribución hacia los receptores. O sea que si hay un transformador, lo descarga también al transformador, pero no descarga las líneas, como daba la protección individual. Corrección por grupo. Acá puedo llegar a descargar las líneas, esto ya lo vamos a ver, en barra de cada tablero seccional. En todos los casos suprime las penalizaciones porque, fíjense, tanto la individual como la centralizada, la idea es que la energía reactiva no provenga de la red, por eso disminuye la penalidad. Descarga el centro de transformación también y optimiza parcialmente la instalación, ya que la corriente reactiva circula del tablero seccional hacia los receptores. Entonces acá la corriente no circula por las líneas seccionales, pero sí por las líneas terminales. Optimiza parcialmente la instalación, ya que la corriente reactiva circula, bueno, eso es lo que acabo de decir. Reducción de la sección de cables aguas arriba, del tablero seccional hasta el tablero de distribución. Corrección mixta para equipos de mayor potencia, centralizada, individual para los equipos de mayor potencia y centralizada para el restante. La corrección automática, tenemos
diferentes elementos diseñados para la conexión y desconexión de los capacitores, que se comporta diferente al motor. Hay elementos que hacen que la inserción sea más, la corriente de inserción no sea brusca. Esto que estamos viendo acá es el relé barimétrico, que es el que mide la energía reactiva, y en base al valor que esté seteado, tiene varias salidas que se llaman pasos, que puede llegar a conectar y desconectar los diferentes pasos de acuerdo a la configuración que yo le esté dando, digamos. Puede ser que tenga un paso fijo, y después tengo que conocer el perfil de la carga. Puede ser que sea un paso para poder dimensionar la potencia de los pasos. Entonces yo debería conocer la potencia reactiva de base, y después sobre esa ir aumentando o disminuyendo los pasos para ir siguiendo, digamos, el perfil de carga, y obtener todo el tiempo un factor de potencia. No es necesario que tenga un factor de potencia todo el tiempo menor que cierto valor, sino en definitiva, desde el punto de vista energético, que el promedio, digamos, esté por debajo, esté de acuerdo al factor de potencia que me exige la distribuidora. Ingeniero, Ver eso con un ejemplo numérico. cuando dice energía reactiva de base, potencia reactiva de base, se refiere a la de la instalación sin compensar absolutamente nada. Claro, la idea Ajá. puede ser que por la naturaleza de mi carga, por ejemplo, tengo un supermercado donde tengo todas las cámaras frigoríficas funcionando las 24 horas. Entonces yo sé que ese consumo de energía reactiva es fijo, o por lo menos, digamos, es en un promedio es el mismo durante todos los días. Entonces yo sé que eso debería, digamos, representar uno de los pasos para poder compensar. Eso lo vamos a ver en Claro, un ejemplo. claro, sí, se entiende. Pero es una forma de compensar. Eso lo pueden ver, digamos, en los manuales en algún manual de Schneider, o donde ven cómo pueden llegar a dimensionar los pasos. Generalmente eso está, ya vamos a ver con un ejemplo comercial, un caso particular, pero bueno, los pasos, digamos, hay pasos de mayor potencia, y después uno puede llegar a variar de acuerdo al perfil de carga, pero mientras mejor conozca uno el perfil de carga, se puede llegar a optimizar. Bien. Ingeniero, tengo una pregunta yo. Sí. ¿La corrección automática tendrá la misma configuración de conexión que la corrección centralizada? O sea, en cuanto a conexión. Sí. En cuanto a que si es estrella, triángulo Sí, o sea, yo me refería, aparte de eso, ¿a dónde lo conecto yo? Si lo conecto en el tablero de distribución principal. Sí. Sería de la misma manera. Generalmente, muy buena pregunta, generalmente lo que se hace, la corrección automática va en la barra de distribución. Ya directamente es un equipo caro y va en un solo lugar, y va en la barra de distribución, a menos que la barra de distribución del sector. O sea que vos tenés, por ejemplo, tenés una planta que tiene diferentes transformadores en diferentes sectores. Cada transformador tiene asociado un tablero de distribución.
Sí, En la barra de ese tablero de distribución, ahí pones el banco de de corrección. capacitores que en vez de ser fijo es automático, pero sigue siendo centralizado. O sea, se podría llegar a pensar que, bueno, estás hablando de una corrección centralizada, pero automática. Perfecto. Así que eso es lo que normalmente se hace. Bien. Determinación del factor de potencia. Tenemos, puede ser directo, mediante una medida directa por medio de un cofímetro, una pinza cofimétrica, un analizador de red, cualquier elemento que permita medir la potencia activa. Normalmente mide la potencia en kilovatios. Hay algunas pinzas que pueden medir todo, el factor de potencia, te dan todos los parámetros, o puede medir directamente la potencia activa y con los valores de tensión y corriente puede llegar a determinar. En algunos casos, a veces, en algunos domicilios, me ha tocado en algunos casos asesorar a gente para corregir el factor de potencia, y las mediciones que hace EDET hace tensión, corriente y potencia. Entonces uno tiene que mediciones puntuales. Si tienen un medidor, los medidores electrónicos, ya los medidores electrónicos miden en tarifa 1, lo que hacen es miden la potencia activa, miden la potencia reactiva, pero solo te cobran la potencia activa, la energía, perdón, la energía reactiva. Miden la energía activa, miden la energía reactiva, que son dos contadores. Uno puede ir, si tiene, puede ir viendo los contadores y ver, digamos, va parpadeando, tira un número, esa es la energía reactiva. Tira, después vuelve, repite el ciclo y bueno, te va tirando los diferentes valores. Energía reactiva, energía activa, corriente, y en algunos creo que, no sé si he visto el factor de potencia, pero generalmente eh, lo que hacen al final de la lectura para poder sacar factor de potencia es medir la tangente de phi, eh, la energía reactiva consumida dividido en la energía reactiva también consumida, y eso da un valor de tangente de phi que uno lo puede, digamos, despejar el coseno de phi, y de ahí van los valores si hay alguna multa, hay alguna penalidad. Lo que nos llega a EDET es el indirecto, los que tienen medidores electrónicos en la factura, si después pueden ustedes ver alguna factura. Vamos a ver ahora una factura, pero para una tarifa de un gran consumidor. Entonces, uno puede calcular el factor de potencia a través de la lectura o directo con mediciones. Pero la estrategia de corrección del factor de potencia tiene que estudiarse bien, ver, digamos, qué cargas son las que representan digamos, cuáles son las cargas representativas que determinan el factor de potencia. Si uno tiene que estudiar la instalación y ver, digamos, bueno, tengo aire acondicionado, tengo estufa, o uno tiene que analizar a grandes rasgos cuáles son las cargas y apuntar a las cargas que son más de mayor corriente, o sea, todo lo que es equipo de refrigeración, los aire acondicionados, la parte de electrónica, computación,
eso, bueno, se puede llegar a estudiar un poco, ver cuáles son las cargas que determinan el factor de potencia. Con una medición directa, uno lo único, lo que puede hacer uno es tratar de reproducir un funcionamiento normal de la instalación y, bueno, corregir para ese punto en particular. Me tocó una vez era un restaurante donde bueno, tenían durante el invierno tenían una determinado perfil de carga y en verano otro perfil de carga. Entonces, para poder corregir, bueno, veíamos que uno podría llegar a corregir para el peor de los casos, que era el verano, donde tenían los aires, pero podía correr el riesgo de sobrecompensar, que eso es algo que también en algunos casos puede ser contraproducente la carga, la carga capacitiva supera cierto valor en bornes del transformador, puede llegar a haber fenómenos que hacen que la tensión aumente y eso puede dañar el equipamiento. Bien. Ingeniero, una consulta. En el caso específico de los aire acondicionados, ¿se Sí. podría realizar la colocación de estos capacitores para corrección directamente en la unidad exterior para conectarlo, para evitar, digamos, que estén constantemente conectados a la red y que solamente aporte reactivo cuando la unidad arranque? La verdad que no lo he visto, pero sí podría ser. No hay una parte, digamos, legal que prohíba la... No, Perfecto. para nada, no hay nada. Sí, lo que podría, lo ideal es que el capacitor no esté, A la intemperie. que el capacitor esté seccionado con la carga, digamos. O sea, no lo he visto, el capacitor lo he visto, o sea, corrección de factor de potencia de aire acondicionado de tipo domiciliario no lo he visto. Capaz que puede haber algunos casos así. Pero no hay nada que te lo impide, digamos. O sea, Perfecto. estoy hablando de aire acondicionado de tipo Industrial. funcional e individual. El único inconveniente que podría llegar a ver es que el capacitor queda cargado y la línea queda, digamos, cargada, pero eso pasaría con cualquier carga, digamos. Lo ideal es que se seccione también el capacitor, se lo seccione, digamos, y que, bueno, no tenga ningún retorno, y eso después se va descargando, tiene un tiempo de descarga, y en algún momento ya se descarga de completo, pero bueno, tiene aparejado otro tema, digamos, de poder conectar con el capacitor. Cuando se conecta con el capacitor descargado hay algunos transitorios que habría que ver en detalle. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Bueno, determinación de la potencia reactiva necesaria, en el caso que es motores, transformadores. Bueno, motores, a ver un segundo. Motores, instalación en general, motores y transformadores. En lo que es instalación en general, lo vamos a ver. Tengo una potencia activa y tengo que pasar de un factor de potencia bajo a uno al que me exige la distribuidora, y de esta manera calculo la potencia reactiva necesaria. Acá estoy partiendo de 0,75 a 0,9
Y lo que dan, las tablas que dan, que van a encontrar en cualquier bibliografía o en algún catálogo, son directamente es esta relación, tangente de Φ1 menos tangente de Φ2. Entonces, como la potencia activa es la misma, entonces yo calculo la potencia reactiva en función de la potencia activa y multiplico este valor por la potencia activa. Perdón. Tengo el factor de potencia inicial, el final, y tengo un valor que es este valor numérico. Lo multiplico por la potencia activa y me da la potencia reactiva necesaria en capacitores para poder llegar de 0,75 a 0,9. En los motores, lo que se procura, digamos, se trata de, no vamos a entrar en detalles, pero directamente vamos a calcular la potencia reactiva en función de catálogos, de tal manera de evitar el riesgo de autoexcitación. O sea que cuando se desconecte el motor, que el capacitor autoexcite la máquina y funcione como un generador, produciendo una elevación no deseada de tensión. O sea, básicamente, entremos, ya le vamos a pasar algún catálogo para poder determinar la potencia, los kVr en bornes del motor para poder evitar el riesgo de autoexcitación. En los transformadores, veíamos en las placas anteriores que puedo compensar el vacío y también compensar en carga. Acá lo que estamos viendo es cómo se comporta tengo la potencia reactiva depende de la parte en vacío. Está formada, digamos, está relacionada por una parte de la pérdida en vacío y otra relacionada con el factor de carga. Entonces, la potencia reactiva está relacionada con, de alguna manera, con la corriente vacío y con el factor de carga, y en base a eso calculo, digamos, la potencia reactiva necesaria. Entonces acá hay un ejemplo numérico, eso se lo puedo pasar. Tengo la corriente vacío, 1,8%, el UK de 4, y la pérdida de cobre, las pérdidas en hierro son de tanto. Entonces, lo importante es que vean acá que esto que está acá, SR, perdón, la potencia nominal, y en un momento el factor de carga, que es lo que veíamos acá, entonces en definitiva estoy compensando la corrección del factor de potencia. Sirve tanto para compensar el fijo correspondiente a las pérdidas en vacío, como por las pérdidas en carga. O sea que voy a tener una potencia reactiva necesaria de acuerdo a la carga que yo tenga del transformador. Si el transformador lo cargo al 80%, voy a tener que la potencia va a ser mayor. Esto que está acá puede ser que no les resulte conocido, lo que ya han visto cómo corregir el factor de potencia, pero me ha tocado un caso particular
de un supermercado donde teníamos un transformador de 800 kVA. ¿Y qué pasaba? Que ese transformador lo habían traído de otro supermercado más grande, como lo habían cerrado, entonces, bueno, lo trajeron a ese transformador. ¿Qué problema tenía ese transformador? Que al ser tan grande, con respecto a la carga que tenía, o sea, supongamos estaba cargado al 50%, entonces la pérdida ocasionada por el, digamos, las pérdidas en vacío, lo que es magnetización, tenían un peso importante a la hora digamos, de ver como la carga completa, digamos, de si ellos compraban en media tensión, y la energía reactiva del transformador, por el solo hecho de estar conectado, tenía un peso importante con respecto a la carga. Entonces, esta energía reactiva variable, que depende, la energía reactiva necesaria para el capacitor de la parte variable, no tenía tanto peso como la parte fija. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Tenía un transformador, tenía un corrector del factor de potencia automático en baja tensión, y lo que se hizo fue un artilugio. ¿Qué es lo que pasaba? El relé barimétrico medía el reactivo de la carga, o sea, medía esto. Pero como la energía reactiva, la mayor parte estaba dada por el transformador, que estaba aguas arriba que el relé barimétrico, el que mide la energía reactiva, entonces, ¿qué es lo que se hizo en ese caso? Se lo seteó al máximo al corrector de factor de potencia. En vez de 0,92, se lo seteó en 0,98. De tal manera de que la parte fija esté sobrecompensada, pero en definitiva yo estaba sobrecompensando en baja, y sobrecompensaba en baja, pero en media tensión yo estaba viendo un factor de potencia, digamos, alto. Ese era el efecto. ¿Y por qué podía sobrecompensar en baja? Porque el transformador era tan grande que el banco de capacitores no representaba una carga superior que podía llegar a ocasionar el fenómeno que se llama ferrorresonancia, donde, en definitiva, para no entrar en detalle, uno tiene que, en bornes del transformador, corregir hasta cierto valor, más o menos entre un 20-25% de la potencia de placa, de tal manera que no haya efectos de ferrorresonancia. O sea que sobrecompensar en bornes de un transformador también implica un riesgo de sobretensiones o efectos no deseados en la instalación. No se asuste con tanta fórmula. Básicamente, acá lo que queremos representar es: hay una parte fija que depende de las pérdidas en el hierro y una parte variable que depende del factor de carga. El factor de carga, que es el 60% que está acá. El KL es el factor de carga. Bueno, y estos son ejemplos numéricos para corregir el factor de potencia con los diferentes factores de carga. Fíjense, va aumentando conforme a la carga. Fíjense acá, en vacío, o sea, la carga cero, un transformador para corregir un transformador tengo 11 kVR, y en 800 ya me voy a 14. Entonces, si tendría un transformador más o menos
de 315, fíjese, entre 315 y 800, tengo casi el doble. Entonces, esto todos los días, las 24 horas, tener, digamos, esto ya es del capacitor, ¿no? La potencia reactiva necesaria. Fíjense, si no tengo el capacitor, estos 16 kbr me lo está dando la red, y lo que vería, digamos, como circuito equivalente es algo de un factor de potencia muy alto. Ingeniero, tengo una consulta que se me acaba de ocurrir. Sí. Usted dice, ¿me conviene a mí usar una corrección automática cuando la fluctuación de energía reactiva que yo consumo en mi sistema es considerable? ¿O directamente uso una corrección fija? No sé si me entiende. ¿Qué es considerable? Que O varía sea, mucho. que varía mucho, sí, que por ejemplo la potencia reactiva de consumo varía bastante, por ejemplo un 50%, de acuerdo a los horarios de trabajo. eh, o sea, el factor el automático siempre te conviene, digamos. Lo que podría llegar, si fluctúa mucho, lo que conviene es, para no sobrecompensar en algunos puntos, que eso también es deseable, si conviene una corrección automática. La corrección automática tiene la inserción de los diferentes elementos, puede llegar a ocasionar algunos disturbios, digamos, pero lo que se podría llegar a hacer, bueno, si fluctúa mucho, sí, no queda otra que un banco automático, digamos, porque si vos llegás a corregir de forma Sí, porque tengo la... vos lo querés comparar con la compensación individual o con una compensación fija en la barra de distribución. Yo digo que una barra de distribución, porque una Claro, compensación individual ya sería claro, va como a un entrar automático, un pseudo claro, automático sería. sí, va a entrar cuando entre la carga. Y sí, sí, ahí no veo otra. Si fluctúa mucho la carga, no veo otra de poner una corrección automática. Porque corre mucho el riesgo de tener una sobrecompensación. Sí, 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 sí. La sobrecompensación puede ser que puede ser que si es una carga, si vos te asegurás que en cualquier momento la potencia reactiva que pueda llegar a ver el transformador no sea superior a determinado valor, no hay ningún problema de que sobrecompenses. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Digamos? La sobrecompensación, el problema que tiene es cuando, en comparación con la potencia de placa del transformador es superior a determinado valor, entonces ya ahí entra el efecto puede llegar a entrar en resonancia, y puede llegar a tener problemas de sobretensión. O sea, el límite está establecido por un determinado valor, que es lo que ve el transformador. Si el transformador es exclusivo para digamos, tu local, y vos sabés que esa potencia en capacitores no supera determinado valor, no hay problema. Sí, Pero si vos no sabés que si el vecino va a sobrecompensar, o si tenés un centro sí, industrial que alimenta tres plantas, y las tres plantas no desconectan el banco de capacitores durante la noche, claro. entonces
ahí puedes llegar a tener un problema de sobrecompensación. Perfecto. Pero si fluctúa mucho, no te queda otra que hacer una corrección automática. Perfecto, Inge. Bueno, a ver. Bueno. ¿Qué es lo que nos estaría faltando ver? Yo voy a ir al ejemplo numérico, pero nos estaría faltando ver algunos detalles. Ya voy a ver si podemos dar bibliografías de el equipamiento que tiene que tener para la conexión y desconexión, cómo se protegen los capacitores, el tema de las corrientes de inserción, cómo se descargan, detalle, algo ya cosa más práctica, digamos. Me traté de enfocar en los conceptos generales en cuanto al manejo de activos y reactivos, ventajas, desventajas, tipo, pero ya vemos si podemos dar al menos un poco más de bibliografía para que lo tengan en cuenta. El contactor para un capacitor es diferente para un motor. Y bueno, también se protegen de otra manera. Pueden tener fusible. El capacitor en sí también tiene su propia protección. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo numérico ahora. Dejo de compartir un ratito y busco el... Ingeniero, una Sí, consulta. En el caso de los sistemas automáticos, ¿los capacitores que se utilizan llevan alguna resistencia para que se descarguen cuando están sí, desconectados? Ah, sí llevan. Todos llevan resistencia. a todos, perfecto. Todos. Eh, ya voy a ver en algún catálogo si hay tiempo, vemos un catálogo este, de los elementos adicionales a los contactores. Perfecto, muchas gracias. Um, bueno, sin entrar en detalle de este usuario, suministro tarifa 3 en media tensión tiene un consumo para antes de empezar este tipo de consumidores se le factura se le factura la demanda y también se le factura la energía activa, o sea, se les factura la capacidad de suministro. O sea, uno lo que hace, la demanda en kilovatios, la convenida es la potencia, la máxima potencia activa simultánea que tiene que tener disponible la distribuidora para este consumidor. Entonces uno conviene
va a convenir. Fuera de punta son determinados horarios, 1600 kilovatios, y en punta 1500. Entonces, este usuario registró tanto en punta como en fuera de punta el orden de los más de 1600, y se excede, y hay algunos recargos por excederse. Básicamente, ¿qué es lo que quiero que vean acá? El recargo, fíjense, el recargo por tangente de phi que tenía este consumidor fue de 136.546 pesos este mes. Ese mes, que es julio-agosto, creo que es una algodonera, y justo está ahí vamos a ver el perfil de carga. Bueno. Quedan las chicas. ¿En qué estaba? Bien. Entonces tenía el factor de potencia. En esta época del año, la tangente de phi tenía recargo. Ya lo voy a mostrar acá. Fíjense, esta potencia contratada, la potencia contratada puede ser estacional. O sea, yo puedo, fíjense, de marzo a septiembre contrata 1600, que es la época de zafra. Y después, durante el resto del año, contrata menos potencia. Eso se puede hacer. La demanda registrada, fíjense que solo en este mes, en julio, julio y agosto supera lo demandado. Y bueno, estos son los valores de demanda, la energía consumida y la tangente de phi. La tangente de phi, que es la potencia, la energía reactiva dividida en la energía activa, y fíjense que con 0,62 no hay penalidad. Entonces, por encima de 0,62 ya hay penalidades, y en el peor de los casos, el que se analizó, la tangente de phi es 0,67. Entonces, ¿cómo serían los cálculos? Bueno, acá lo que estamos viendo, la energía activa son estos tres valores: 291, 107, 151. Esta es la energía activa, y la reactiva es esta, 370, 200. Entonces, activa en punta, horas restantes, y en valle, que son estos tres valores, y el que me queda, 370, es la energía reactiva en kilovolt-ampere reactivo. Entonces, aclarando estos puntos, hice un cálculo rápido, donde estos son los valores de energía activa. Esta es la energía activa total, y esta son los kilovolt-ampere reactivo por hora. O sea, la energía reactiva promedio, digamos, la energía reactiva, no es promedio, perdón. Y la tangente de phi es la energía reactiva dividido en la energía activa, que son los 0,67. Fíjense que 0,67 me da un coseno de phi de 0,83. Y el 0,62, que es el valor que teníamos sin penalidad, que es el que aparece acá, 0,62 sin penalidad, en factor de potencia de 0,85.
En este caso en particular, para esta provincia y para este tipo de consumidor, la tangente de phi para no tener penalidad tiene que ser menor que 0,62, que eso implica un factor de potencia mayor a 0,85. Entonces yo tengo que corregir de 0,83 a 0,85. Entonces, volviendo a la formulita que veíamos, donde teníamos tangente de phi 2 menos tangente de phi 1 menos tangente de phi 2 por la potencia activa, eso me da el valor de Q. Este valor lo puedo obtener también de la tablita que veíamos recién, entrando por 0,83 para corregir hasta 0,85 y me va a dar este valor, que es directamente el tangente de phi 1 menos tangente de phi 2. Entonces, lo que me está dando es que para este valor de potencia, que es el mayor valor de potencia registrado, que es 1662, la energía reactiva para ese valor es de 90 kBr, para poder tener en ese estado de carga, o sea, una potencia activa de 1662 para pasar de un factor de potencia 0,83 a 0,85, necesito este valor. Pero este valor no es un valor, digamos que es un valor representativo, o sea, es un valor que para esas condiciones necesito esa potencia, que son 90 kBr. ¿Qué es lo que propuse yo para este caso? Se hablaron con diferentes proveedores de equipos de corrección automática y la propuesta de ellos, ya lo vamos a ver en detalle. Yo recomendé una corrección del factor de potencia de 100 kBr con los pasos que ellos recomienden. ¿Por qué no quise recomendar pasos? Porque yo no conozco el perfil de carga de este consumidor. Si hubiese puesto yo un registrador o ir a la fábrica y ver cómo funciona, capaz que durante todo el día está conectado todo, perfecto, mejor. Si todos los días está a 1600 kilovatios, no hay problema. Esto es representativo. Siempre va a estar con los pasos que determine en 90. Entonces, si lo fijo en 0,85, no va a haber problema. Entonces, esa fue la recomendación. Y ahí les muestro. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende más o menos cuáles son Esto, antes de que pregunten, esto es algo que se hace con la información, es lo máximo que se puede hacer con la información que me han pasado. O sea, viendo la lectura y sin conocer otros valores o conocer más información de por ejemplo, lo que les mencionaba, el perfil de la carga, no vamos a tener no hay otra forma, digamos, de estimar algo como para poder salir de paso. Después, ¿qué es lo que va a pasar? En el peor de los casos, van a estar conectados todo el tiempo el banco de capacitor. Puede ser que sea de 100 con un escalón de 10, el escalón final 10, entonces el último escalón puede que no esté conectado, digamos, nunca. Eso en el peor de los casos. Bueno, en el mejor de los casos, estos 1600 que lo han registrado, en algún momento no son representativos, es una carga que se da 1 hora, 2 horas o es intermitente. Entonces
puede ser que de los 90 kbr todo el tiempo esté conectado, no sé, 20, 30 o menos, digamos. Eh, eh, los pasos que estimó, digamos, esta empresa pueden llegar a verificarse teniendo bien claro el perfil de carga, o sea, ver cuál es el paso fijo, cuál es si ustedes tienen el manual de Schneider, el manualcito ese de Schneider, ahí habla el tema de los pasos y del perfil de descarga, está bien explicado. Pero bueno, es lo que le comento que es lo que están viendo, es lo que se puede hacer con la información que tenemos. ¿Alguna duda o consulta? Así si no pasamos a la solución que fue adoptada. ¿Se entiende? Sí, ninguna duda por mi ¿Valor? parte. Bien. Bueno. Bien. Esta es la propuesta para corregir. Banco de capacitores automáticos, instalación interior, potencia reactiva de 100 kVr, voltaje aplicado permanente de 400 voltios, 4 pasos para un escalonamiento práctico y efectivo. 4 pasos, uno de 10, uno de 20, uno de 30 y uno de 40. 10, 20, 30 y 40. Entonces, eso dan los 100. Estableciendo escalones de compensación de DKBR, comandado esto. No, perdón. Ya lo vamos a ver, pero es 40 más 30 más 20 más 10. No sé por qué dice escalones de compensación. El ingreso de los capacitores será mediante contactores especiales, que era lo que les comentaba, para maniobra de carga capacitiva, dotado de resistencia de preinserción. Esto es diferente a lo que me preguntaron recién. O sea, las resistencias son de preinserción, de limitación de altas corrientes, pero no es que el capacitor viene con su resistencia de descarga. El banco de capacitores tiene un gabinete de estas medidas y ahí están los capacitores.
trifásico, aleación en gel, 10, 20, 30, formando paso de 40 kbr mediante la conexión en paralelo de dos capacitores de 20 kbr. Bien, entonces, este viene con una salida de 12 pasos, control automático manual de capas, seccionador automático, protección con fusible. Los pasos de 40. Ah, bien, 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 bien. Los capacitores son de 10, de 20 y de 30. Pero para generar los 40, pongo dos capacitores de 20 en paralelo. Escalonamiento de 10 kbr por escalón. Esto todavía no lo entiendo, ya lo vamos a ver por qué. Potencia nominal 10, 20 y 30. Los contactores, estos son los modelos de contactores con resistencia a preinserción. Y el control barimétrico tiene 12 pasos, que quiere decir que tiene 12 contactos, de los cuales, digamos, se cierran o abren de acuerdo a la lectura del controlador barimétrico. Y acá estamos viendo capacitor de 10, de 20, el de 30 y el escalón de 40, que está formado por dos capacitores de 20. Entonces, uno por 30 y uno por 40. Lo que no entiendo, que eso ya lo voy a consultar, ¿por qué habla de escalones de 10? Porque, bueno, el escalón de 10 tengo un solo escalón de 10. Ingeniero, Sí, puede ser que lo del escalón sea porque primero conecta 10, luego conecta solo 20, luego conecta solo 30. O sea, el salto de reactivo posible es de 10, 10. tenés razón. Sí. Y después empieza a hacer las combinaciones entre 40 y 10 para lograr 50. Así es. Muy bien, Cristian. Es así. Es 10. Si no, desconecto el de 10 y conecto el de 20. Conecto solo el de 30. Conecto solo el de 40. Después, ahí tengo 40. Después conecto. ¿Cuál es la combinación que queda? 40 y 10, 40 50, y 10. Después, 40, 20, 60, sí, 40, 30 y así. Y luego ya empezaría 40, 30, 10, 40, 30, 20 y 40, 30, 10. Serían los 100. excelente. Era esa, Cristian. Muy bien. Bien, 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 bien. Así que, ¿han entendido todo? Sí, 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 sí. Bien. Sí, To- Todo, Bueno, todo ese escalonamiento se conecta en paralelo. todo en paralelo. Todo en Sí. paralelo. Sí, bien. Bueno, como hemos visto, estos contactores son especiales con la resistencia de inserción. Está la seccionadora rotativa,
la protección con fusible. Bueno, y ahí estamos viendo. Y el relé pero el relé de 12 pasos no sería. Ahí está, estoy viendo, hace falta el relé de 12 pasos. Sí, porque son 10. ¿Cuántas combinaciones tenemos ahí? Serían Habría que ver 10 combinaciones. 10 combinaciones. Sí, vamos Sí. bien entonces. Sí. Bueno, excelente. Ahora, esto es una de las opciones cotizadas. Y la otra, que, ¿cómo lo han ofrecido un capacitor más robusto, con mayor tensión, para un ambiente más industrial? Así lo han vendido, digamos. Este es igual, escalones 10 kbr, exactamente lo mismo. A ver. Claro, este es 3x400 y este es 3x440. Entonces, eh, mm, este es igual, trifásico con aislación en gas inerte. La verdad que, sinceramente, no los conocía. Lo que conocía, digamos, son aleación, con aleación seca, digamos, que son estos los gel ecológico. Bueno, con la facultad hemos visitado 2 veces esta fábrica y era básicamente lo que nos mostraban era un papel film eh, como el de envolver la comida con un metal, digamos, un papel metalizado. Y era eso envuelto, digamos, nos mostraban era un rollo, digamos, y después, bueno, venían las soldaduras y eso iba, bien, iba, encapsulado. Sería en este gel, dieléctrico, y este en particular, ya voy a tratar de averiguar más de esto, pero bueno, ver cuáles son las ventajas. Es el gas inerte. Me imagino que será un tema, eh, se producirán menos descargas parciales, digamos, de diferentes elementos. Eh, y acá, ¿cuáles son los pasos? 10, 20, 30, y acá es diferente. 12,5 para 10 kbr. Ah, bien. Estos están preparados para 440, pero en 400, o sea, en 440 la potencia reactiva capacitiva es 12,5, pero en 400 es 10 kbr. Lo mismo pasa, 20 kbr para 440 y 16, para 400. 440 en Brasil, creo que hay 440 para la industria. En Estados Unidos es 480. Y esto también de la misma manera. Controlador barimétrico, porque a ver si averiguamos por qué acá uso 6 pasos.
habría que ver cuáles son las combinaciones. Después podemos hacer ver cuáles son las combinaciones. No serían 10, porque si no, no andaría el de 6 pasos. Entonces, distribución por pasos de 1 por 10, más 1 por 20, más 1 por 30, más 1 por 40. Incremento 10 cabellos por escalón. Tiene ventilación forzada mediante electroventiladores, que no sé si el otro lo tenía. Sí, también lo tenía. Los capacitores, están los capacitores. Tensión de trabajo. Desconectador por sobrepresión interna es como una especie de fusible. Es un sistema, digamos, que por la presión del gas se desconecta. Bueno, está la norma. Cómo se fija. El dieléctrico es este que le decía, el polipropileno metalizado, que es el papel film, es una bolsa con recubrimiento de metal, que tiene el mismo dieléctrico, nada más que el medio, digamos, que recubre el tacho, acá es de un gel ecológico y acá es el gas inerte ecológico. Acá están los contactores, tensión de comando 220 y el número de salida 6 pasos. Lo que pueden ver como tarea, ver por qué lo puedo resolver con 6 pasos a y por qué al otro lo tengo que resolver con 12 o capaz que un tema de modelo, digamos. Y este es el modelo. Ahí están los. Fíjense, acá hay una barra. Así que una barra aislada. Voy con cable. Ahí están viendo el capacitor, los contactores. Acá están los contactores de la protección, tiene una configuración diferente. Acá tengo los dos de 20 que no se veían en el otro. 30, 20 y 10. ¿Cómo se cableaba el otro? Lo otro era todo cableado. Este debe ser una barra aislada fíjense, ahí se ve. Ahí se ve estos gabinetes tienen la ventaja de que son, uno puede tener una placa, fíjense que esta es una placa, una placa que está a esta altura, digamos. Cuando uno arma gabinete puede tener una placa común, que es como en este caso, fíjense, todos los elementos están montados sobre esta placa. En cambio, este modelo no hay placa. Esto está fijado en placas parciales, digamos, estas parciales tienen una determinada altura, en profundidad.
y de acá va las barras. Están las barras con esta es la protección acrílica. Estas son las barras y de ahí se van conectando a los diferentes capacitores. Ingeniero, una consulta. Entre, Se entre los conectan, capacitores no se digamos, colocan nada que los al, proteja. sí. Los capacitores se protegen con estos No, no, fusibles. respecto de en caso de falla, porque vi que en algunos casos cuando fallan como que explotan los capacitores. Claro, explotan, pero como que es como cede, es como fusible, como que se tiene como una expansión, digamos. Ah, bien. Este, no, vos decís una segregación, Sí, creo. digamos. La verdad que no lo he visto nunca. Ah, bien. No he visto nunca, pero en los CCM sí vos podés llegar a tener, digamos, una segregación para poder sectorizar algunas fallas, pero en los capacitores siempre lo he visto juntos, digamos. No he visto nada que, Que los divide entre sí. que claro, Perfecto. no hay una barrera entre sí, eso no he visto. Pero sí hay protecciones, eso hay protecciones, digamos, propias del fusible. Si hay alguna descarga, la presión esa del gas lo que hace eh, eh, liberar esa presión de alguna manera para que no explote. Perfecto. Muchas Bien, gracias. no por nada. Esto lo que estamos viendo acá, estos son a ver, estas placas no sé qué son. Nada, placas soporte de las barras. Sí. Fíjense, son como diferentes cortes, diferentes niveles. Vista frontal sin puerta, sin bandeja de capacitores acrílico y comando, o sea que es solo la barra. Vista frontal sin puerta, pero con bandeja. Las bandejas de los elementos. Vista lateral sin panel, pero con bandeja. O sea, le sacó el panel lateral, pero están todas las bandejas. Estas son las bandejitas. Vista lateral derecha sin panel y con soporte. Están todos los soportes de los elementos. Y esta ya es con el lateral y acá se ve el elemento, digamos, con los datos garantizados. Ahí estaban los pasos. Sí, son los pasos, los mismos que aparecían en- estos son valores de, a ver, 2 por 12,5, pero esto es en 440. Creo que 12,5 era 10, 2 por 10, 1 por Claro. 25, que era eh, sí, está raro porque 25, sí, capaz que no corresponde al que está cotizando. Capaz que sí es Sí. ilustrativo, ¿no? No, Sí, es diferente. Bien, bueno. ¿Cuánto creen que sale uno de estos? Veamos los precios.
el común, 2.440 dólares más IVA. Y el otro, el premium, 4.666 más IVA. ¿Y cuánto teníamos, cuánto pagaba esta persona pagaba en un mes? Fíjense que en un mes pagó 140.000 prácticamente. Y está pagando multa. Fíjense cuánto pagó de multa en un año. 300.000 pesos pagó de multa. ¿Qué conclusión llegan? No, bueno, cuando uno no hace la generación, todo te lleva a que corrijas. O sea, ¿me conviene comprar el banco automático? Estaría en 2 años recuperando el valor del banco, ¿verdad? Para el banco premium. Claro. O sea que entendería que sí. O sea, a largo plazo entiendo que conviene la incorporación. Claro, sí, la lógica diría eso. Hay que ver si algún contador se pone a hacer números, pero Claro. este, En principio no sería lo que adoptarían todos. ¿cómo? En principio no sería lo más usado, digamos, porque requiere un gasto, o sea, es mucho gasto para lo poco que se va ahorrando a lo largo del tiempo. En este caso en particular habría que ver, digamos, habría que ya escapa lo técnico. Este, habría que ver los números desde el punto de vista de amortización, digamos. Tema, uno invierte un capital y bueno, tiene que recuperar un determinado tiempo, lo tiene que comparar. Uno, ya esto escapa de lo eléctrico. Si yo tengo ahora 2.450 dólares, ¿qué me conviene, digamos? Invertirlo ahora comprar esto y después lo voy recuperando lo voy recuperando con los ahorros de penalidades, o invierto los 2.450 en otra cosa y sigo pagando las penalidades y, y, este, y, y obtengo una diferencia. No sé, bueno, ahí pasa por un tema, escapa a lo técnico, digamos. Claro, claro. Eh, Hay ahí que sí ver de evaluación y otros temas sí, aparte de... ya ahí estamos en Argentina, así que hay que ver todas esas cuestiones. Eh, lo que puedo hacer es ver eh, si puedo obtener la ayuda de algún contador y ver si me conviene o no. Eso escapa, recurran al contador. Yo esto lo hice, el tema no de corrección de factor de potencia, sino el tema de asesoramiento en cuanto a tarifa. Lo hice varias veces y lo hice junto con contadores. Entonces ellos me dicen, bueno, quiero bajar la factura. Entonces, bueno, está bien. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que estás declarando vos ahora de que consumí? Bueno, declaro 20. ¿Y cuánto consumí? 10. Bueno, declara 10. Ah, pero en verano me pasa. Bueno, está bien. Capaz que te pasé, pero si vos te pasás un mes al año,
no te van a decir nada. Vas a pagar una multa de que te has pasado en cuanto a... Ya no estoy hablando de factor de potencia, estoy hablando de potencia demandada. Un tema, ya no fuimos de tema, pero ya es cuestión, ya es una mezcla de técnico con económico, digamos. Que si este mismo usuario hubiese pagado la multa un solo mes, ya fíjense, va, en un solo mes que haya pagado los 130.000, ya lo amortiza en mucho más tiempo, digamos. Pero bueno, está pagando, bueno, en los meses, en junio también pagó bastante. Pero bueno, es una cuestión de ver, de lo que les decía, qué es lo que conviene desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista técnico, con esta opción, fíjense qué va a pasar. Acá no hay penalidad por reactivo, pero estoy en el orden de los 40 kilovatios. Entonces puede ser, de los 40 kilovatios habría que ver qué factor de potencia tiene. Habría que ver la factura de este mes. Porque acá justo no tiene los kilovatios, kilovolt reactivo hora. Como para ver el coseno de phi acá y ver si entra acá, que entre o no entre el capacitor de 10 kVAr, que es el menor paso, ya no nos interesa, digamos, no está pagando reactivo. Igual que acá, tampoco. Ingeniero, Sí. yo estoy viendo la parte de los precios del banco. Ah, perdón. Ahí se ve. Ahora Sí, sí. ahora sí. Bien. Sí, No, lo que decía es que habría que ver para los meses que no son de temporada, eh, este, ver si se justifica. Fíjense, acá estoy registrando en enero 40 kilovatios. En, en febrero me imagino que ya ahí ya empiezan el tema de mantenimiento, algunas cuestiones. Y acá ya parejo desde marzo hasta casi septiembre. Creo que esto era algo del algodón, ya voy a averiguar. Ya en octubre, noviembre y diciembre ya lo mínimo, digamos. Estoy eh, eh, registrando una demanda de 45 kilovatios. Y fíjense lo que está contratando, pero esto no es caprichoso, digamos, no es que uno puede contratar, creo que no puede contratar 1.600 y después bajar a, a 50. Es la mitad, digamos. Si yo contrato, una determinada potencia, esto se llama estacionalidad. Entonces yo defino 1, 2, 3, 7 meses, una determinada potencia y 5, 3 de otra y 2 de otra, digamos, es uno puede contratar teniendo en cuenta de estacionalidad. Lo que voy yo es que no puede decir, bueno, 1.600 y en enero, en octubre pongo 50. No, es un determinado valor, una determinada relación. No tiene que haber tanta diferencia. Así que bueno, habría que ver en estos meses si el banco de capacitores eh, funciona o no. Fíjense que sigue pagando penalidades ahí. Fíjense la tangente de phi. Eh, eh,
está pagando, tiene una tangente de phi alta. ¿Sobrecompensado? No, no es Ah, sobre. perdón, leí mal. No, no. Tiene una tangente de phi alta, no es coseno de phi, es tangente de phi. Sí, sí. Pero la potencia es mínima, pero sigue pagando multa. Entonces acá capaz que podría llegar a entrar el banco de 10 también. Un banco de 10, un banco de 20. Ingeniero, en ese caso, ¿no Sí, sería también 45 reactivo? Porque la tangente es 1. claro, tenés razón. O sea que entraría hasta el capacitor de 40. Sí, es verdad, tenés razón, Cristian. Eh, claro, sí puedo sacar el reactivo, pero esta tangente de phi es como una tangente de phi promedio, no es que quiere decir, o sea, esta demanda está muy bien lo que has dicho, pero puede ser que justo o sea, la tangente de phi es una tangente de phi promedio. Eh, 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 pero bueno, no tenemos otra forma con esta información no tenemos otra forma de que llegar a la misma conclusión. Este, eh, Así como yo tomé los 1,66 como potencia promedio, entonces puede ser que van a entrar los 40 cuando esté la potencia de 45, este, eh, pero quizá el resto del tiempo no. Habría que ver, digamos, por lo que le decía, el perfil de carga. Ya, Eh, ya. eh, pero sí es evidente que va a entrar a corregir este, por los valores que estamos viendo. Si encuentro más información, se las comparto. Pero bueno, este es un ejemplo, la verdad eh, que les puede tocar. Creo que es representativo y hemos visto algunas cosas nos hemos dado cuenta de algunas cosas que son útiles. ¿Alguna duda, consulta? Como les decía, en algún momento vamos a abordar el tema de armónico. No, lo único que les puedo decir es que tengan en cuenta a la hora piensen dos veces a la hora de poner el capacitor en una instalación industrial o una instalación donde tengan un alto contenido armónico y digamos, con quién negocien o vean, digamos, el sistema, traten de tener en cuenta eso. Vienen capacitores especiales para distorsión armónica alta. Son capacitores que pueden resistir, digamos, mayores corrientes. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de, diseñar un sistema de esto. No vamos a profundizar sobre el tema, pero en algún momento lo vamos a incluir dentro de la materia, ver el tema de armónico, filtrado, filtros pasivos, qué problemas tenemos con la presencia de armónico. eh, así que bueno, y por qué poner capacitores podrían llegar a perjudicar, digamos, las condiciones propias de la instalación. Tener perturbaciones o sobretensiones por la presencia de los capacitores en instalaciones de alto contenido armónico. ¿Alguna duda o consulta?
No, por mi parte no, Inge. Bueno, No, está bien. bueno, les voy a compartir junto con todo lo de motores, también alguna bibliografía. ¿Están viendo la pantalla? Ya no, ¿no? No, ya no. Ya no. No, bien. No. Alguna bibliografía o catálogo para que vean, digamos, cuáles son lo que hemos visto acá, algunos ejemplos de contactores, cómo se protegen, algunas cuestiones prácticas, eh, este, algunos aspectos constructivos como para ilustrar un poco el tema. Así que bueno, si no hay alguna otra consulta, ya no estaremos viendo el viernes. Ingeniero, disculpe. Respecto de la información que dice que va a mandar, la va a enviar en el correo junto con los del trabajo práctico, ¿verdad? Sí, la idea Ah, es, estoy recopilando todo, ya coordino con Mauro para que antes del miércoles ya tengan todo. perfecto. Entre Perfecto. motores y capacitores. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo, Inge. Bueno, gracias por bancarse, extenderse un poco. Así que bueno, nos estaremos viendo el viernes si Dios quiere. Perfecto. Muy bien, Bueno, ingeniero. Nos vemos el viernes, Inge. Hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta viernes.